Buenos días. Vamos a dar comienzo a la segunda mesa de este segundo día de puertas abiertas del CEAPAT. Soy Margarita Sebastián, psicóloga del área de información y asesoramiento de nuevas tecnologías, productos de apoyo y diseño para todos. Lo primero es agradecer a las personas que hoy nos acompañan por venir al CEAPAT y seguir nuestra programación, y también saludar y agradecer a las personas que desde Internet también siguen la retransmisión de esta jornada. En esta mesa hemos querido reunir, para ayudar a su difusión, proyectos novedosos y relevantes relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Proyectos con mucho valor y potencialidad en la mejora de la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Y este es el objetivo que nos marca la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y por el que tenemos que trabajar todos los profesionales. Voy a ir presentando a cada uno de los integrantes de la mesa en el momento previo de su intervención. Las ponencias son cuatro intervenciones, aunque una de ellas será compartida por dos personas. En primer lugar, va a intervenir Belén Ruiz, que es licenciada y doctora en físicas. Ha trabajado en compañías del sector de la información y las telecomunicaciones como diseñadora de proyectos y también trabajando en la gestión y responsable de grupo. Es en la actualidad profesora titular del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid, directora gerente del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad, subdirectora de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid y directora del grado de Ingeniería Informática. Es también codirectora de la Cátedra de Discapacidad de ADES, Fundación ADECO, Universidad Carlos III de Madrid. Ha liderado varios proyectos de investigación y transferencia nacionales e internacionales sobre reconocimiento de voz, interfaz hombre-máquina, ingeniería del software, análisis de sistemas y comunicaciones móviles y accesibilidad, coautora y autora de más de 20 artículos indexados, coautora de 8 patentes y 4 registros de software, 6 registros de marca. Bueno, todavía nos queda la duda de cómo saca tiempo para todas estas funciones y además hacerlas también, ¿no? Ella nos va a hablar de una de las actividades del CSIA, el centro donde es gerente, que tiene que ver con los proyectos de I+D. Pues nada, tienes la palabra, Belén. Pues muchas gracias, Margarita. Buenos días a todas y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer a los asistentes en la sala y a nuestros internautas pues, la participación, que espero que sea activa, sobre todo en la hora de las preguntas, en estas sesiones. Desde luego, dar las gracias al CEAPAT por su invitación. A mí, cuando Cristina me dice ven, yo lo dejo todo y vengo, y en esta ocasión no podía ser de otra forma. Y también quería dar las gracias y felicitar a los compañeros que están haciendo la accesibilidad del evento. Realmente me está impresionando, es una forma muy limpia, muy eficaz y muy profesional, y os quería felicitar por ello. Yo no sé si vosotros conocéis qué es el CSIA, pero el CSIA es un Centro Español del Subtitulado y Audiodescripción. Es un centro que, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se crea en el 2005 con el objetivo y el afán de hacer accesible los productos y servicios audiovisuales a las personas con discapacidad sensorial. Estamos en el Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid y tengo un vídeo que ya me han avisado que no sé si va a correr porque no pese he hecho enlaces a YouTube, y como siempre pienso yo que muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras, y voy a intentar ejecutarlo a ver si corre. El vídeo obviamente está subtitulado, audiodescrito y no se oye. Que no se oiga para las personas sordas, no. Good
Ubicados dentro del Parque Leganés Tecnológico, el equipo del CSIA investiga y promueve desarrollos tecnológicos y de contenidos enfocados a distintos ámbitos audiovisuales como son el cine, el teatro, los museos, la televisión, la educación y la web. Belén Ruiz, directora del CSIA. El CSIA es un centro asesor y de referencia en materia de accesibilidad audiovisual, tal y como se reconoce en la Ley de Lengua de Signos y Medida de Apoyo a la Comunicación Oral, en la Ley del Cine o en el convenio firmado con el Ministerio de Industria para el seguimiento de los servicios de accesibilidad en la televisión. Colaboramos con las asociaciones de personas con discapacidad, con la industria, con instituciones en el ámbito de la cultura, con los radiodifusores, con las universidades, para crear e implantar soluciones que mejoren la accesibilidad a los medios audiovisuales. Por ello, la colaboración en la implantación de la Estrategia de Cultura para Todos, la formación y el seguimiento de los servicios de accesibilidad en la televisión son los principales retos a los que el CSIA dedica sus mayores esfuerzos. Gafas de subtitulado, software de accesibilidad al cine, al teatro, a los museos, patentes y desarrollos tecnológicos para mejorar y medir la accesibilidad a la televisión o programas de inclusión a la educación son algunos de los desarrollos realizados en el CSIA basados en el diseño inclusivo. Las manos escriben sobre un cartel "Contamos contigo". Sobre esa misma imagen se introduce el logotipo del CSIA. Bueno, como ven, así, de esta manera, puedo ahorrarme un montón de transparencias que vienen detrás y agilizamos un poco la presentación. Bueno, pues como les decía, trabajamos en accesibilidad a los servicios audiovisuales y para ello lo hacemos en diferentes ámbitos, como la investigación, la formación, normalización, certificación. Tenemos el sello CSIA de subtitulado y audiodescripción. O una cosa importantísima, como decía Lucía en la mesa anterior, y es la sensibilización social. Entendiendo por sensibilización social la información a la sociedad y, desde luego, la difusión y la compartición de los resultados, como en sesiones como hoy. ¿Y por qué hacer los servicios audiovisuales? Yo creo que este no es un sitio donde haya que justificar por qué se hace, pero sabemos que 2 millones de personas ni ven ni oyen los productos audiovisuales. Y las familias suyas no pueden compartir ni su ocio, ni su educación y una parte de su vida muy, muy importante. También es verdad que en muchas situaciones o en muchas ocasiones todos nos volvemos sordos. Si hay ruido, ¿cuántas veces no vamos a un bar y vamos a seguir la televisión a través del subtitulado porque somos incapaces con el ruido ambiente? O situaciones en las que somos ciegos, muy importantes en incendios o situaciones de emergencia. Es por eso que ADS ha tenido la gentileza con Fundación ADECO de darnos esa cátedra de accesibilidad en la que estamos trabajando en un sistema que espero que podamos presentar el año que viene, donde vamos a hacer el subtitulado de lo que dice el comandante, sobre todo porque si hay un accidente aéreo, las personas sordas quedarían fuera de las normas o de las indicaciones de seguridad que la tripulación puede hacer o puede enviar a todo el pasaje para su evacuación. ¿Dónde lo vamos a resolver? Pues, como decíamos, en la televisión, tanto en emisión como en recepción y en los diferentes escenarios, en televisión digital, en televisión a la carta, en la futura y próxima HbbTV, que decimos la televisión híbrida entre el broadband o el broadcast, en el cine, tanto en contenidos como en salas, en el teatro, en contenidos y en salas, en los museos, en los DVDs, en la web. ¿Con qué tecnologías estamos trabajando? Pues básicamente con lo que sabemos hacer desde hace ya muchos años, que es el reconocimiento automático de voz, la emisión de los servicios en los tablets o en dispositivos personales, en la televisión digital y HbbTV, en las Smart Application para las accesibilidades, todas estas aplicaciones que tanto nos están gustando bajarnos en nuestros móviles. Hoy vamos a hablar de algunos de los productos. Como decimos, estamos innovando y produciendo tecnología y patentando y exportando hacia el exterior tecnologías en diferentes ámbitos, fundamentalmente en 3: cultura, televisión y educación. La web la dejo ahí de una forma ambigua porque da respuesta a todas estas soluciones. Hoy,
quería hablarles muy brevemente de 3 de los proyectos de investigación en los que estamos más activos y que estamos desarrollando últimos avances en este último año, como es la televisión, la educación y la cultura. Dentro de televisión, firmamos en el año 2012 un convenio con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, por el cual nos constituimos como centro de referencia en seguimiento de los servicios de accesibilidad. Cuestión que estamos haciendo. Como hasta ahora no había productos en el mercado que dieran respuesta a las necesidades de seguimiento en nuestro país, pues lo que hicimos fue abordar un proyecto de investigación interno por el cual desarrollamos una herramienta de seguimiento tecnológico que es una de las que le vamos a presentar. Con ello, con este convenio, lo único que hacemos es medir cantidad y hacemos informes de seguimiento. Recientemente, el viernes pasado, tuvimos la ocasión de presentar conjuntamente con la CMT cuál había sido la situación de accesibilidad o de subtitulado, lengua de signos y audiodescripción concretamente en el año 2012 y gracias a nuestra herramienta nosotros pudimos dar también una visión del 2013. Esto lo compartimos con los radiodifusores y, como no podía ser de otra manera, con las asociaciones representantes de personas con discapacidad. En calidad, pues tenemos un grupo de indicadores de calidad que hasta ahora hizo la definición de cuáles deberían ser los indicadores en cantidad, que son los que se están siguiendo tanto en la CMT como en el Ministerio de Industria para la medición de estos servicios, y recientemente hemos reabierto el grupo de calidad para intentar, una vez que tenemos cantidad, abordar el tema de la calidad. También estamos haciendo y hemos realizado un estudio de la calidad de la EPG, que lamentablemente en estos momentos, no sé si hay algún radiodifusor, pero nuevamente le animo públicamente a ser más detallado en la EPG, porque sirve a las personas con discapacidad como herramienta de decisión para ver qué programa tiene servicios y qué programa puede acceder a ellos. En cuanto a los contenidos, hemos trabajado en la sincronización del subtitulado con el audio y en estos momentos tenemos un proyecto de investigación que les quiero presentar, que es el proyecto SubSyn, en el que vamos a desarrollar sincronización en los receptores y Telefónica, el Corte Inglés va a producir y fabricar esos receptores para que las personas con discapacidad puedan seleccionar de una manera voluntaria el subtitulado. ¿Cómo mejorarlo? ¿Cómo mejorar la calidad? Pues una de las cuestiones pendientes más importantes, sobre todo en la calidad del subtitulado en tiempo real, es la sincronización. ¿Qué alternativas hay? Pues claramente hay 2, sincronizar antes y emitir ya sincronizado, con lo cual nos llevaría a un retardo de la imagen, cosa que en España pues no está muy aceptado, es lo que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, o sincronizar después de la transmisión, ya sea en broadcast, ¿vale? Sería el receptor, o poner una dirección IP en la web donde tuviéramos los servicios subtitulables. Por supuesto, esto siempre debería ser seleccionable por el usuario. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues bueno, hemos ideado un sistema donde aquí en esta imagen hay una cámara de vídeo que está emitiendo el vídeo. Por otra parte, se está emitiendo el audio. Capturamos ese audio, ¿vale? Ese audio se realiza un rehablado o estenotipia informatizada, típicamente en todas las televisiones, y generalmente se realizan los subtítulos. Nosotros nos metemos en la parte rosa de la imagen y lo que hacemos es meter un sistema de word spotting, porque como saben el rehablado no coincide exactamente con las alocuciones de audio, y con la señal de audio, la señal de rehablado, pues vamos capturando o reconociendo algunas de las palabras y enganchando el sistema. Esto se hace con una temporización. Esto está muy feo, pero bufferizamos, es decir, compactamos la información y con las marcas de tiempo nuevas generadas somos capaces de emitir los subtítulos reestimados con el tiempo. Bueno, pues esto lo tenemos patentado y en base a esta patente nosotros sabemos que podemos medir ese retardo y además compensarlo. A partir de esto nos hemos embarcado en el proyecto SubSyn con Inves y ECISA,
con la UPM y con una empresa que se llama Magicbox, y somos capaces vamos a ser capaces en recepción, seleccionándolo por el usuario, ver este subtítulo. Si quieren, y vuelve a correr, intentemos correr el vídeo para que se hagan ustedes una idea de lo que significa. Este sistema lo hemos aplicado en el debate que hubo en las elecciones anteriores. Buenas noches, España. Y van a ver aquí abajo Europa. En blanco tardes, el subtítulo América. generado por nuestro sistema. ¿Vale? Como ven, está perfectamente sincronizado con lo que decía Manuel Campovidal en ese momento. Tuvimos la ocasión de colaborar en el subtitulado del evento y en directo se estaba viendo. Como ven, aquí encima aparece el subtítulo generado por el rehablador que Radio Televisión Española puso a su disposición para emitirlo en la televisión. Como ven, deja huecos, además no está sincronizado. Desde cualquier parte del mundo a través de los canales internacionales de Televisión Española y de Antena 3. Bueno, tenemos medido ese retardo y ese retardo puede oscilar en función del tamaño de las frases entre 3 y 9 segundos. Mucho retardo para... Bueno, ya esto dejamos a Manuel descansar y no les voy a hacer disfrutar nuevamente de todo el debate tan intenso que hubo en su momento. Bueno, nosotros esperamos que con este proyecto, que terminará dentro de un año, puedan tener ustedes a su disposición los receptores en el que, a demanda del usuario, puedan sincronizar el subtítulo. En cuanto a la cantidad, como les decía, el Ministerio de Industria nos encomendó en julio del año pasado hacer ese seguimiento. Nosotros pusimos a su disposición una herramienta, la herramienta Sabat, que también está patentada, que es capaz de analizar las 24 horas, 8 múltiples simultáneamente, los 365 días del año. Tenemos un sistema experto que, leyendo la EPG y completándola con EPGs que podemos leer de Internet, somos capaces de elaborar una EPG más sensata, con mayor calidad, que nos permita determinar cuál es el tiempo que está subtitulado tanto en programas, que saben que la Ley General de Comunicación Audiovisual sugiere una medición en programas, como en tiempo, que es lo que nos parece más sensato. Calculamos el porcentaje y con la herramienta, cuando la EPG es precisa, tenemos un error de precisión del 4%. Con el estudio de calidad de la EPG, que ya le comento que hemos realizado, y multiplicando por los errores de la EPG, nuestra herramienta da una precisión de más o menos 4%. Esta arquitectura lo que hace, bueno, por dibujarlo aquí, coge la señal de vídeo, graba las EITs, graba las EPGs, con ello infiere y mide con un sistema experto que hemos diseñado qué porcentaje está subtitulado y lo manda al Internet. La herramienta es capaz de sacar diferentes informes, detecta automáticamente los incumplimientos de acuerdo con la Ley General de la Comunicación Audiovisual y manda inmediatamente un mensaje de incumplimiento tanto a nuestro laboratorio como a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Cuando se genera automáticamente un incumplimiento, pasamos a la medición manual y comprobamos que ese incumplimiento realmente se ha producido por este 4% de error que les decíamos que podía ser medido. Creamos, cuando realmente se ha hecho un incumplimiento, una alarma real de incumplimiento y una copia de seguridad por si la Secretaría de Estado quisiera poner las denuncias correspondientes. Asimismo, generamos informes mensuales, no solamente con los incumplimientos, sino con las tasas de reconocimiento. ¡Madre mía! Bueno, ahora mismo hemos desarrollado una herramienta que hace lo mismo con la audiodescripción y que podremos tenerla en funcionamiento y con una interfaz web próximamente.
Con todo esto, hemos hecho una medición donde el 66% de los canales han cumplido los porcentajes mínimos vigentes durante el 2012 y el 73% de los canales han alcanzado un umbral mínimo a 31 de diciembre. Generamos informes donde aparecen todas las tasas de subtitulado y, como ven, las 2 rayas de demanda para las televisiones públicas y privadas. Generamos también informes del subtitulado generado por géneros, nunca mejor dicho, por géneros de incumplimiento, o por cada uno de los géneros somos capaces de determinar de los géneros emitidos qué porcentaje está subtitulado y audioescrito. Habíamos traído solamente una nueva herramienta y nos dejamos museos o cines, les dejo las presentaciones porque voy fatal de tiempo, en la educación. Nosotros pensamos que sin una educación en igualdad de condiciones nosotros no vamos a ser capaces de tener personas profesionales cualificados que puedan insertarse laboralmente en igualdad de condiciones. Y es por eso que apostamos por una educación inclusiva. Y a este respecto también lo que hicimos fue poner un micrófono de acuerdo al profesor y el profesor con este sistema de reconocimiento se emitían subtítulos que se podían poner o bien en el aula o bien en los dispositivos de los alumnos, ya sean ordenadores, tablets, gafas de subtitulado, en diferentes dispositivos. Esta información, además, se transcribía a texto, se corregía con un pequeño sistema experto y además se almacenaba en la web. Con lo cual determinamos que lo que habíamos pensado para las personas sordas fue fenomenal, porque había alumnos, esto lo hemos puesto en funcionamiento, tanto en colegios, me lo salto todo esto, en un colegio de integración de niños con discapacidad como en las aulas. Y hay estudiantes sin discapacidad auditiva que escuchan pero no oyen, con lo cual cuando llegaban a su casa podían conectarse por internet y acceder a los apuntes en igualdad de condiciones. En el teatro, bueno, pues les tenía aquí preparada la herramienta UC3M Titling que utilizamos para el subtitulado y la audiodescripción e incluso la lengua de signos en cine y teatro. Y quería decirles que estas herramientas nos permiten ofrecer subtítulos en directo y en diferido y lo podemos entregar a distintos dispositivos. Últimamente emitimos también lengua de signos en las gafas de subtitulado y audiodescripción, con lo cual el teatro ha sido accesible, como poníamos en esta alocución, para todas las personas. Esta herramienta, que también ha sido diseñada en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, pues ha tenido ya incluso algunas ventas en Broadway, lo cual nos ha hecho mucha ilusión. Nuestra primera venta a un teatro ha sido en Broadway y no en nuestro país, pero bueno, espero que esto pueda resolverse en breve. Todos contamos, todos sumamos. Lo que tenemos que hacer, como decía Lucía, es trabajar conjuntamente. Solamente quería deciros que nuestras puertas están abiertas para la colaboración a diferentes instituciones para poder trabajar conjuntamente en la accesibilidad audiovisual a través del subtitulado y la audiodescripción, que es nuestro campo de actuación, pero no descartamos colaborar con vosotros, con todos ustedes, en todo aquello que deseen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Belén. Comprendemos la dificultad de sintetizar cuando tienes tantas cosas tan novedosas y tan exitosas que aportar a la mesa. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a la segunda intervención de la mesa, que va a ser realizada por 2 técnicos de la empresa Exor Producciones. En primer lugar, va a intervenir Jaime Camacho, que ha desarrollado su carrera profesional en la creación de contenidos audiovisuales para distintas ventanas de emisión. Y, en segundo lugar, lo hará Fernando Martín, que es ingeniero de telecomunicaciones, vicepresidente de la sección española que habla sobre la Sociedad de la Ingeniería del Audio y profesor de la Universidad Europea de Madrid. Ambos ya son conocidos del CEAPAS, puesto que contamos con ellos en las últimas jornadas de puertas abiertas, cursos que realizamos, etcétera, precisamente para realizar la retransmisión a través de Internet, pero de una forma accesible.
Creo que su producto cada vez es más completo, permite adaptarse a todo tipo de capacidades, pero bueno, para eso están hoy aquí, para que ellos nos lo puedan contar. Cuando queráis. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias al CEAPAT por permitirnos tener una breve exposición sobre el trabajo que estamos desarrollando. Y a propósito de lo que comentamos sobre la retransmisión por Internet, ayer contabilizamos las visitas y los visionados que hubo en directo de estos eventos del desarrollo del primer día de jornada y el cálculo era para llenar 2 veces y media esta sala. Es decir, teníamos casi 400 visionados de este evento a través de Internet, lo que nos da un poco la medida de la importancia que tiene cada vez más utilizar nuevas tecnologías para emitir. Bueno, el año que viene cumple el CEAPAT 25 años y, curiosamente, este año, en la exposición que tienen en el vestíbulo principal del edificio, han puesto en la exposición un nuevo desarrollo tecnológico, algo bastante novedoso, al que me referiré más tarde, que está acompañado de otros viejos conocidos que han revolucionado nuestra sociedad. Por un lado, los tenemos como escoltas, tenemos un teléfono móvil y por otro lado tenemos un ratón que va unido a los desarrollos informáticos. Como vemos así muy gráficamente en esta diapositiva, desde la creación de CEAPAT hasta nuestros días, los desarrollos tecnológicos han sido abrumadores. En el año que abrió sus puertas este centro, la televisión apenas llevaba unos años emitiendo en color. Hacía 10 años más o menos que se empezó a emitir el primer mundial de televisión en color. Solo había un par de canales de televisión. La telefonía móvil estaba arrancando y teníamos los primeros terminales grandes, pesados como ladrillos y que no eran demasiado transportables. En la informática teníamos ordenadores, empezaba a popularizarse el PC, ya había pasado la época de los Amstrad, etc. Y aparecían desarrollos de software con accesibilidad a través de ventanas que también se metieron en nuestras vidas completamente a fondo. Poco podíamos imaginar entonces que los cambios que se han producido en estas tecnologías iban a avanzar tan rápido como lo han hecho en 25 años, llegando a crear tecnologías que parece que no tienen fin. No ha llegado el momento en el que veamos una que sea definitiva, sino que siempre viene por detrás algo muy novedoso. De hecho, prácticamente ayer, la televisión se digitalizó, ofreciendo más canales, las terminales móviles se hicieron cada vez más pequeñas y potentes, los ordenadores cada vez fueron más rápidos y encima, además, surgió Internet. Y no es que surgió, sino que se popularizó enormemente con un gran salto en muy poco tiempo de tener una red muy limitada a tener ADSL en nuestras casas. De repente, la telefonía móvil empieza a suministrar contenidos audiovisuales. Los ordenadores ya no eran solo máquinas para trabajar, sino que también servían para información y para el ocio. De repente también surge el MP3 y distintas formas de compresión que permiten retransmisiones y grabaciones de una gran calidad en nuevos formatos de visualización y emisión. De repente, de golpe y porrazo, se conecta la tele al ordenador, el ordenador al móvil y el móvil a la televisión. Vamos, Julio Verne no lo hubiera imaginado ni siquiera en sus mejores sueños. Y por si faltaba alguien en el baile, hace apenas 5 años surgen las tablets y se empiezan a popularizar en el mercado. Si esto ya de por sí ofrecía un sinfín de posibilidades en el campo de la accesibilidad, como puede ser añadir subtítulos, cambiar de sitio una pantalla, añadir audiodescripción, modificar tamaños de pantallas, adaptar la legibilidad, hacer las cosas con un mejor contraste cromático. Con la unión de televisión, ordenadores y telefonía móvil y la aparición y la popularidad del streaming accesible, en marcha en Estados Unidos desde hace muchos años, las emisiones prácticamente a la carta se han convertido en una realidad. Y entonces, ¿qué es lo que nos toca ahora? Si ya hemos llegado a este punto, parecía que no teníamos hacia dónde más avanzar y cuando entramos aquí nos encontramos en el vestíbulo de la entrada que tienen una Smart TV.
como un nuevo desarrollo tecnológico. Un aparato por el que puedo ver la televisión, por el que puedo conectarme a Internet y ver contenidos de Internet y que incluso puedo llamar por teléfono con la tele. Porque una Smart TV no solamente es una televisión con conexión a Internet. Aquí tenemos una foto de una Smart TV mostrando la página web de Exol Producciones, desde donde se pudo seguir hace relativamente poco tiempo, el 9 de marzo, la retransmisión de un partido de deporte adaptado de hockey en silla de ruedas eléctrica entre los equipos del Club Patín Alcobendas y Club Patín Aluche, y que Exol Producciones realizó de forma altruista y a modo de prueba, confiando en que el deporte accesible tenga una cara muy visible en los futuros Juegos Olímpicos de Madrid. En esta página web se podía acceder a través de ordenadores, smartphones, tablets, es decir, podíamos ver la retransmisión desde cualquier sitio y podíamos ver una retransmisión pues tal y como la veríamos en televisión, es decir, con un marcador que se iba poniendo en tiempo real con entrevistadores que hacían comentarios a pie de pista, con el cámara que se lo estaba pasando fenomenal, con el realizador que estaba agobiado, es decir, exactamente lo mismo que cualquier tipo de realización emitida para televisión, pero a la carta. Aquí la grabación está realizada en alta calidad, es decir, que no tiene nada que desmerecer con respecto a una emisión de televisión normal. La velocidad de Internet la marca la conexión del sitio. Si tenemos una buena conexión, la velocidad será estupenda. Y para explicarles cómo realizamos este tipo de retransmisiones con todo tipo de accesibilidad, me acompaña Fernando, al que le paso los trastos. Y todo tuyo. Me cambio, ¿verdad? Mejor. Yo me paso. Bueno, pues buenos días. Como ya ha comentado Jaime, prácticamente podemos seguir un evento por Internet con un conjunto de dispositivos que pueden ser Smart TVs, pueden ser ordenadores, pueden ser tablets, smartphones, ordenadores portátiles. Todos estos reproductores, de una forma o de otra, pues están conectados a Internet. De una forma o de otra me refiero a que pueden estar conectados alámbrica o inalámbricamente. Como pueden ver en la pantalla, para conectar a estos ordenadores y estos diferentes dispositivos, pues cada uno tendrá una conexión más o menos rápida y hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una retransmisión, porque no todo el mundo va a poder tener la misma calidad. Volviendo al lado en el que estamos ahora, que sería el CEAPAT, el auditorio del CEAPAT, ¿qué tenemos? Tenemos una serie de cámaras, una cámara operada, unas cámaras fijas, unos ponentes que somos nosotros. Y además, como ya llevan viendo a lo largo de la mañana, pues tenemos además una accesibilidad audiovisual con un intérprete en lengua de signos, y esto es lo que estamos viendo que tenemos aquí. Este es el salón de actos del CEAPAT. Ahora bien, también tenemos un subtitulado, que es lo que están viendo abajo, en el cuadro de abajo. Este subtitulado se encuentra... Perdón, me he adelantado un poco. Bueno, quería decir que desde aquí mandamos a Internet y esto va a un servidor. Este servidor además está en Estocolmo porque tiene unas conexiones muy rápidas y es el servidor el que se encarga de negociar con cada uno de los dispositivos que necesita cada dispositivo en función de si es un sistema operativo u otro o es un navegador u otro. Volviendo al subtitulado, que era lo que me faltaba, que no está aquí, sino que está de forma remota, es lo que llamamos la estenotipia computerizada. Bien, este tipo de subtitulado, para el que no lo conozca, pues viene a ser una especie de máquina de taquigrafía que se ha adaptado para poderla conectar a un ordenador. Y detrás de eso lo que hay es una empresa que se llama MQD, mira lo que te digo, que están en Burgos y cuya estenotipista Noelia es la que lleva toda la mañana pues haciendo la transcripción. Entonces, para que vean, porque es una cosa que nos suelen preguntar gente que desconoce todo esto, para que vean que no hay un ordenador detrás, sino que hay una persona, pues vamos a saludar a Noelia. Hola Noelia, buenos días. ¿Qué tal tiempo hace por allí en Burgos?
Me parece bien, sí. Muy bien. Pues para que vean que realmente hay una persona detrás, esto lo estamos haciendo de una forma remota, pero si bien quiero mostrar un vídeo, vamos a poner un vídeo en el que se vea, precisamente como sabía que iba a estar aquí en Belén, de CESIA, es un vídeo que grabamos en el Amadís el año pasado, como estaban en Burgos, porque lo organizó también MQD, pues yo me subí arriba y grabé un poquito el cómo estaban realizando la estenotipia en directo. Y lo que vamos a ver es precisamente la máquina y las manos de Noelia, y luego de fondo vamos a ver los ponentes que están detrás en el auditorio. Pues vamos a ver el vídeo 1. Como ven ahí está la máquina de estenotipia conectada al ordenador, y ese ordenador lo que está haciendo es ese subtitulado, mandarlo a través de Internet. En este caso nos lo está mandando a nuestro sistema de realización. Allí pueden ver los ponentes de la Amadís. Y esa transmisión de ese texto que viene a través de Internet, pues nosotros lo estamos capturando, lo estamos metiendo en nuestro sistema de realización y a la vez lo estamos volviendo a subir a nuestro servidor. Bien, ¿por qué utilizamos estenotipia computerizada? Pues en un principio hemos estado haciendo pruebas, no somos los únicos. Defendamos también nuestro sistema de... Bueno, se nos ha disparado un vídeo, que es el que viene ahora a continuación. Es lo que quería comentar. Vamos a hacer unas pruebas porque hay muchas técnicas de subtitulado y nosotros vamos probando a ver cuáles son las más adecuadas para directo. Nosotros estamos centrando todo en las retransmisiones en directo. Entonces, en el directo pues no podemos retardar, bueno, podríamos retardar un poco, siempre hay un retardo entre la subida que va al servidor y lo que llega a los usuarios, pero aquí en directo ahora mismo no tenemos esa capacidad de retardo, no podemos hacer que a todos ustedes que están ahí delante retardarles el vídeo y esperar a que lleguen los subtítulos. Entonces, bueno, pues hemos visto que la estenotipia a día de hoy es lo más eficiente para poder subtitular algo a tiempo real. A modo de ejemplo, lo que he traído son dos vídeos, uno que es un rehablado del debate del Estado de la Nación con el presidente del Gobierno, en el que lo que vamos a ver y nos vamos a fijar es en el retardo, porque lo comentaba antes Belén, en el retardo que tiene el rehablado. El rehablado es una persona que está interpretando lo que está diciendo el ponente, en mi caso yo, y se lo está diciendo un ordenador y ese ordenador a la vez lo está interpretando. Por lo tanto, pues hay muchos pasos por medio y, lógicamente, acumula un retardo. Como no vamos muy bien de tiempo, lo que voy a hacer, le voy a decir a Noelia que sigas subtitulando el vídeo para que se puedan ver arriba el subtitulado que ya está incrustado en el vídeo, que es con rehablado, y debajo, en nuestra ventana que tenemos de subtítulos, el subtitulado que está haciendo a través de la estenotipia. Entonces vamos a poner el vídeo 2 y lo vemos. Defendamos también nuestro sistema democrático, que ha funcionado razonablemente bien durante más de 30 años de libertades, de derechos individuales, 30 años que han sido los mejores en términos de bienestar, libertad y progreso de la más reciente historia de España. En este momento, señor Esteban, yo pienso que es fundamental que todos actuemos con responsabilidad, con lealtad y con altura de miras y de acuerdo, pensando más en lo que nos une que en lo que nos separa y aunando esfuerzos para trabajar en el objetivo común, que es mejorar la situación del país y recuperar la confianza de los ciudadanos. Bueno, como ven, hasta que llegamos a leer lo primero que ha dicho ha pasado bastante tiempo. Esto está capturado del teletexto de la TDT con el subtítulo de teletexto. Creo que se ha visto más o menos claro. Ahora lo que quiero hacer es otra prueba y he cogido un vídeo pues, de los últimos que ha colgado CENTAC, y además está aquí Juan Carlos Ramiro, que saludo desde aquí. Es un taller de expertos. En lo que nos vamos a fijar es cuando ellos han subido el vídeo a YouTube, hay una opción que YouTube lo que permite es hacer el subtitulado de forma automática. Lo hacen en diferido, es decir, que YouTube pasa un tiempo hasta que lo subtitula. ¿Y a dónde quiero llegar? No tiene sentido porque estamos hablando de directo, pero lo que quiero hacerles ver es que realmente si una empresa como YouTube, como Google, con la potencia y el desarrollo que es capaz de tener ahora mismo, todavía no es lo suficientemente eficaz para seguir una conversación o una disertación en lenguaje natural, pues quiere decir que todavía nos queda un poco de tiempo. Seguramente lo conseguiremos porque los avances en el reconocimiento de voz van a pasos de gigante, pero a día de hoy no es suficiente. Entonces, vamos a poner el vídeo, lo vamos a hacer igual, subtitulando con Noelia por debajo en
en la escenotipia y viendo lo que YouTube va diciendo. Habrá momentos en los que dirá cosas que no tienen mucho sentido, incluso que pueden ser graciosas, pero puede perder totalmente el significado de la frase y no saber de qué estamos hablando. Pues vamos con el vídeo. Sí que hay conocimiento de ello, y que ello va a dar muchas facilidades tanto de accesibilidad como de usabilidad, porque estamos en lo de siempre. Yo, que el lector de DNI electrónico que tengo, mi ordenador que no es de la administración pública, me compré uno adaptado, no es sencillo meter la tarjeta, no es sencillo. Yo que puedo meterla, pues bien, me cuesta poco, pero una persona, como dices tú, que tenga algún problema en las manos, imposible. Pero sin embargo dejar el DNI, cogerlo así, poner el móvil aquí, es muy sencillo. Es muy sencillo y en seguridad no hay muchos problemas. Bueno, como pueden ver, pues hay momentos en los que realmente no sabe lo que está diciendo. Reconocer comandos es sencillo, pero reconocer el lenguaje natural pues es un proceso en el que intervienen muchos factores. Nosotros cuando estamos oyendo, si no entendemos una palabra, automáticamente por el contexto acabamos sacando qué se ha dicho, pero el ordenador pues todavía hay que entrenarlo, y no digo que no se pueda conseguir. Bueno, volviendo a nuestro desarrollo, todo esto es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, que es este cuadro que estamos viendo en pantalla. Es el player tradicional, vamos a llamarlo tradicional porque tampoco lleva tanto tiempo, pero lo que hacemos es tener un cuadro principal donde estamos saliendo nosotros, los ponentes, están saliendo los PowerPoint, los carteles con los nombres, y luego tenemos otro cuadro con la lengua de signos y otro cuadro con el subtitulado. Bueno, nosotros hemos visto que había posibilidades de hacer mucho más interactivo y mucho más seleccionable por el usuario lo que se necesita. Nosotros lo hemos llamado Player for All porque consideramos que es un reproductor que tiene que ser para todos y que cada uno debe poder de alguna forma adaptar a sus preferencias y a sus necesidades. Lo que hacemos realmente, y digamos que este es el primer paso, porque luego habrá muchos más que queremos ir aportando, es dar la posibilidad de, por un lado, activar la accesibilidad y, por otro lado, activar los subtítulos en modo texto. Y me voy a explicar. Voy a hacer un ejemplo con el iPad para verlo en tiempo real. Y me voy a levantar para fastidiar a mis compañeros cámaras. A ver si me oye por aquí, sí. Vamos a ver si se puede coger el iPad desde... Vale. No voy a dar al play al reproductor porque como estamos en directo se nos realimentaría. Pero lo que tenemos aquí hay un botón que si activo o desactivo la accesibilidad, lo que hace es dejar solo la pantalla principal, el cuadro principal, o si la activo pues nos pondrá la lengua de signos y el subtitulado. Ahora está en pausa, pero vamos a ver cuando cargue. A ver, es que le doy varias veces. Y ahora ven que tienen ahí el cuadro de la lengua de signos, que ahora mismo está vacío porque lo hemos capturado antes, y el subtitulado. Lo que sí que pueden ver abajo que está funcionando, y quizá es lo más novedoso y lo que puede ser más interesante de nuestro primer desarrollo, es que estos subtítulos los hemos llamado subtítulos en modo texto porque permiten mandar el texto en modo HTML, y eso hace que personas ciegas o sordociegas puedan seguirlo con línea braille. Además, este texto yo lo puedo poner en pantalla completa y ajustar según lo que yo necesite. Si quiero puedo cambiarle el tamaño de letra, hacerlo en otro color, con más o menos contraste, y en cualquier caso, cuando acaba todo el evento, yo puedo tener, que es otra de las posibilidades muy interesantes, tener toda la transcripción. Ahora mismo se me ha puesto en modo texto, no se llega a leer, la transcripción de todo el evento. Es decir, que acaba el evento y cualquier persona, pues sea periodista, blogger, tiene todo el texto para poderlo copiar y pegar. Y ya me están dando aquí el tiempo. Bueno, pues voy a acabar con las conclusiones muy rápidamente. En definitiva, el vídeo streaming puede ser seguido por cualquier dispositivo conectado. ¿Qué significa? Significa que tenemos una cobertura global y que pues podemos estar retransmitiendo a cualquier parte del mundo. Capturar audio y vídeo a la mayor calidad favorece la accesibilidad. Es otra de las cosas que debemos tener en cuenta. El audio y el vídeo a mayor calidad no solo nos viene bien para todos,
porque nos gusta verlo bien y oírlo bien. Es que es muy importante que tengamos un buen audio, porque el audio es fundamental para que las personas que están transcribiendo en lengua de signos y las personas que están subtitulando sean capaces de hacerlo correctamente. Por lo tanto, es muy importante que el audio sea bueno. Las retransmisiones por Internet son menos costosas que las de televisión tradicional. Bien, pues aprovechemos ese coste que nos ahorramos para hacer todo más accesible y poder pagar toda esa accesibilidad o hacer más retransmisiones accesibles. Y al ser una adaptación por Internet donde todo es software, que es mucho más fácilmente manejable y modificable, pues podemos volver para adelante, para atrás, hacer pruebas y modificar. Por lo tanto, cada usuario podrá darnos una pequeña idea de qué es lo que le ha gustado, qué no, y hacer un feedback y volver a modificar ese player. Bueno, por último, una reflexión y ya acabo, y es que hemos visto que tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, y yo me hago una pregunta y se la traslado a todos ustedes. ¿Queremos usarla? ¿Queremos usar esta tecnología o estamos dispuestos a invertir en ella? Con esto finalizo. Quiero dar las gracias al CEAPAT por servir de referencia para todos aquellos que nos sentimos involucrados por la accesibilidad. Muchas gracias a todos ustedes y aquí están los datos de contacto. Buenos días. Gracias también por esta retransmisión con estas características. Y ahora vamos a dar paso a la tercera intervención de la mesa, que va a ser presentada por Daniel Tapias Merino, que es doctor ingeniero de telecomunicaciones. Actualmente es director general y socio fundador de la empresa Sigma Technologies. Anteriormente ocupó distintos cargos de responsabilidad en el grupo Telefónica, como consultor de estrategia para Telefónica España. Para Telefónica Móviles creó y dirigió un departamento de usabilidad y accesibilidad. Fue responsable del diseño y lanzamiento de los productos y servicios orientados a las personas mayores y a las personas con discapacidad. También fue asesor en biometría y en tecnologías del habla y del lenguaje. En Telefónica I+D fue director del Grupo de Reconocimiento de Voz y de Procesado del Lenguaje Natural e investigó en reconocimiento de voz, procesado del lenguaje natural, sistemas de diálogo, etc. Tiene más de 50 publicaciones en sus áreas de especialidad y es coautor de 3 libros. También ha sido experto de la Comisión Europea en el área de tecnologías del habla del 4º y 5º programa marco. Socio fundador y consejero de la empresa Agnitio, Sociedad Limitada, que ha recibido diversos premios, y desde el 2009 es profesor asociado de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid. Y su tema, en el que participa en esta mesa, es sobre dispositivos móviles avanzados. Cuando quieras, Daniel. Sí. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias, Margarita, por la presentación. Muchas gracias también a CEAPAT y en particular pues a Cristina Rodríguez pues, por haberme invitado. Yo, como decía también Belén, pues cada vez que me llama Cristina, pues digo, ¿dónde y cuándo? ¿No? Y ya está, pues siempre es una oportunidad de volver a ver un montón de amigos y de estar en un entorno en el que todos vemos la importancia de todos los temas estos de la accesibilidad y de la usabilidad, ¿no? Bueno, yo la presentación de hoy, pues como mi empresa todavía es bastante desconocida, pues era básicamente una oportunidad para daros a conocer lo que estamos haciendo en la empresa y centrarme finalmente en 2 aplicaciones que hemos hecho para teléfonos móviles, que están ya disponibles desde hace algunos meses en Google Play, tanto en la versión gratis como en la versión de pago. Bueno, la versión de pago pues de 1 y 2 euros, o sea que son muy baratitas, ¿no? Posiblemente pues, para mostrar cosas que se pueden hacer con tecnologías avanzadas y que hacen que el uso de los teléfonos en este caso pues, sea más sencillo, ¿no? Fundamentalmente vamos a lo que van dirigidas estas aplicaciones, es a teléfonos smartphone, ¿no? Que tienen pantallas táctiles y que bueno, lo que hemos hecho es una aplicación, 2 versiones de una aplicación, basada en tecnologías de reconocimiento de gráficos,
para hacer atajos que define el usuario y que le permite utilizar cualquier función del teléfono simplemente con dibujar un gráfico definido por el usuario en la pantalla del teléfono. Bueno, pero antes de llegar a eso, pues voy a empezar brevemente presentando lo que es la empresa. Sigma Technologies, pues es una empresa creada en el año 2008, o sea que ahora en abril cumplió 5 años. Y está especializada sobre todo en lo que llamamos así en general, ¿no? A nosotros no nos gusta llamarlo, pero por decir algo que sea entendible, ¿no? Pues lo que sería inteligencia artificial, pero bueno, que es muy pretencioso, ¿no? Entonces vamos a llamarlo reconocimiento de patrones, que es un poco más terrenal, ¿no? Y más ajustado a la realidad, ¿no? Entonces, básicamente son algoritmos, ¿no? Que son capaces de aprender, hacer que un ordenador pues, aprenda a reconocer ciertas cosas, ¿no? En particular, nosotros en qué trabajamos, pues en reconocimiento de firma manuscrita, es decir, somos capaces de identificar a una persona a partir de su firma. Trabajamos en reconocimiento de voz, en reconocimiento biométrico, es decir, otros parámetros biométricos que puedan ayudarnos a identificar o verificar la identidad de una persona. Reconocimiento de idioma o todo lo que es necesario para hacer que un sistema aprenda, es decir, recogida de datos y preparación de esos datos para que el ordenador después procese esos datos y aprenda a reconocer esos patrones que le estamos enseñando, ¿no? En la parte de lenguaje, pues, que también al final es reconocimiento de patrones, ¿no? Pues trabajamos en 3 áreas, ¿no? Fundamentalmente en el área más genérica de clasificación automática de textos, es decir, que me llegan unos textos de entrada y el ordenador es capaz de clasificarlos en las categorías que previamente se han definido. Pues, por ejemplo, llega un mensaje a un call center y somos capaces de decir, pues este mensaje va a soporte técnico o va a, yo que sé, a altas o a reclamaciones, o si llegasen mensajes en sanidad, pues esto va a pediatría, esto va a traumatología, etcétera. Es decir, podría el sistema aprender cómo son los mensajes de cada uno de los temas y automáticamente redireccionar los mensajes, ¿no? Esto tiene una aplicación, digamos, que tenemos en la web, pues simplemente para demostrar la potencia de esta tecnología, que es un clasificador automático de opiniones y que lo que está haciendo es que todos los días, cada 2-3 minutos, se conecta a Twitter, en la demostración que tenemos en la página web, baja las opiniones que hay sobre distintos personajes públicos, sobre empresas de telecomunicación, sobre empresas, sobre bancos, etcétera, y va actualizando la opinión que va la gente volcando en Twitter, pues a base de escribir mensajes, ¿eh? Ahora, si tenemos tiempo, os enseño el enlace para que podáis ver, pues, consultar pues, qué opina la gente sobre Mariano Rajoy o sobre el Papa, ¿no? Que los tenemos monitorizados todos los días, ¿no? Igual que otros dirigentes y personas así, personajes públicos importantes. Bueno, finalmente, otro tema interesante en el que trabajamos y que también es aplicación de estas tecnologías es lo que llamamos análisis automático de textos, que básicamente lo que pretende es obtener información adicional sobre el texto que ha llegado, ¿no? Es decir, los textos, de alguna forma, cuando alguien los escribe, ¿no? Pues está proporcionando también más información que no solo la que está escrita, ¿no? Estamos dando información sobre el nivel de competencia lingüística de la persona que ha escrito el mensaje, estamos hablando del grado de especialización de ese mensaje y hablamos de complejidad tanto a nivel morfológico como sintáctico o semántico, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es medir ese tipo de parámetros porque nos dan un montón de información importante. Esos parámetros pueden estar enlazados con el perfil psicológico de una persona, pueden estar enlazados con la competencia lingüística que tiene una persona, por ejemplo, si está aprendiendo un idioma. Puede estar enlazado también, por ejemplo, con si un texto se puede clasificar de fácil lectura o no, dentro del contexto en el que estamos moviéndonos hoy, por ejemplo, etcétera. Es decir, que tienen aplicaciones pues, todas las que se nos puedan ocurrir. Y finalmente, pues claro, también por la experiencia previa, pues trabajamos en usabilidad y accesibilidad. Es decir, conseguimos que esas tecnologías que son muy complejas, que desde el punto de vista matemático, pues todos los que estamos metidos en esto, pues sabemos que tienen por detrás una matemática bastante compleja, pues que esto al final no se traslada al usuario, que el usuario sea capaz de utilizar las tecnologías con facilidad. Bueno, dicho esto, ¿en qué se funda la empresa? Porque claro, si es una empresa que tiene 5 años, pues tampoco se puede tener muchísimas cosas. Bueno, pues depende de dónde vienen las personas que forman esa empresa, ¿verdad? Nosotros somos personas que tenemos ya más de 25 años de experiencia en I+D. Previamente hemos trabajado en el centro de I+D de Telefónica o en el CSIC, por ejemplo. Y bueno, pues toda esta experiencia acumulada en años anteriores es la que estamos utilizando pues, para hacer los productos de la empresa, ¿no? Además, claro, como es imposible estar al día de todo, ¿no? Pues tenemos colaboraciones y estamos continuamente en contacto con universidades y con empresas muy punteras en cada una de las áreas en las que estamos trabajando. Es decir, que al final, en el mundo que tenemos hoy en día, o estás en red y estás en contacto con toda la gente que está participando en el desarrollo tecnológico, o si no estás fuera, ¿no? Después, evidentemente, pues tenemos una experiencia previa, como decía, en reconocimiento de patrones, experiencia que además está soportada por lo que es el haber utilizado estas tecnologías en aplicaciones reales, en servicios reales, ¿no? Para que os hagáis una idea, por ejemplo,
Las tecnologías que desarrollamos en Telefónica, las tecnologías del habla que desarrollamos allí, se han utilizado para automatizar más de 30.000 líneas de teléfono en todo el mundo. Eso, dicho así, parece que es poco, porque ahora los números son tan grandes siempre que parece que es poco, pero imaginaros que estos servicios los quisiéramos dar con personas. Pues asumiendo que una persona pudiera atender 10 líneas, estaríamos hablando de 3.000 personas, pero como las personas tenemos la costumbre después de irnos a casa y estas cosas, pues tenemos que tener 3 turnos para cubrir las 24 horas del día, eso ya nos hace 9.000 personas, y además como tenemos que coger y descansamos los fines de semana y nos vamos de vacaciones y nos ponemos enfermos, pues al final 12.000 personas para estos servicios. Es decir, que gracias a estas tecnologías hemos conseguido dar servicios 24 horas, que de otra forma sería inviable, porque no son servicios rentables como para poder pagar a 12.000 personas y ofrecerlos. Entonces, la tecnología al final lo que nos permite es acceder a la información, acceder a distintos tipos de servicios que de otra forma sería imposible poder proporcionar. Bueno, además de todo esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues diseñamos unas arquitecturas de manera que esta tecnología, una vez que está aportada en tiempo real y que funciona bien, además se puede adaptar fácilmente a las necesidades de cada usuario. Es decir, intentamos adaptar siempre la tecnología al cliente final, ¿no? Y eso implica también un conocimiento de lo que es el software y arquitectura software, etcétera. Es decir, que al final vas metiendo un montón de temas que no son solo la tecnología en sí, sino también todo lo que es la experiencia de uso de estas tecnologías en aplicaciones reales. Bueno, para que os hagáis una idea también, hoy en día en la empresa, pues el 80% de los ingresos de la empresa vienen de proyectos que tenemos en el Silicon Valley. Como decía Belén, que decía, nuestro primer cliente está en Broadway, bueno, nuestro primer cliente está en el Silicon Valley. Desafortunadamente, España no es un país comprador de tecnología ni que apoye demasiado los desarrollos tecnológicos y nos encontramos con que tenemos que salir fuera, ¿no? Que por un lado a nosotros nos viene muy bien, porque el año que viene tenemos planes de abrir oficina allí en el Silicon Valley y empezar a vender desde allí a todo el mundo, pero desde luego los comienzos son bastante complicados porque aquí no encuentras forma de vender tecnología. De hecho, si os fijáis, en la transparencia el 65% de los proyectos los hicimos para el Silicon Valley el año pasado, el 20% para empresas de Europa, sin incluir España, y solo el 15% de los proyectos los hicimos aquí. Este año esperamos que la cosa vaya cambiando, porque estamos haciendo un esfuerzo especial, pero la verdad es que es complicado vender tecnología en España. Bueno, dicho esto, pasamos ya a lo que son las tecnologías y productos que tenemos. Voy a pasar muy rápido para llegar rápidamente a la parte de los productos que quería presentar hoy, pero si no cuento estas tecnologías no podemos entender un poco de dónde han salido los productos, ¿no? Estas aplicaciones móviles que voy a contar, porque al final las aplicaciones móviles serán demostradores, los hicimos como demostradores de la tecnología que estamos desarrollando. Bueno, voy a empezar con el sistema de identificación de personas a partir de la firma manuscrita, que es un sistema que básicamente lo que hace es aprender cómo firmamos cuando hacemos una firma o cómo escribimos cuando escribimos, porque no hace falta que sea una firma, puede ser pues, el nombre, puede ser un texto, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que hace esta tecnología no es aprender cómo es la forma de mi letra o cómo es la forma de la firma, sino además aprender los parámetros dinámicos, es decir, con qué velocidad, presión, aceleración, ángulo de curvatura, hago la firma en cada instante de tiempo. Es decir, cada segundo cogemos 200 muestras de cómo varía la velocidad, la presión, la aceleración, etcétera, ¿vale? Entonces, no solo aprendemos, el ordenador no solo aprende cómo es la forma de la firma, sino que además aprende cómo hago la firma, de manera que imitarlo es muy difícil, porque yo puedo imitar la forma de una firma, pero lo que no puedo imitar nunca, en cuanto la firma es un poquito complicada, es imposible imitar la manera en que hacemos la firma. Bueno, este sistema además pues, va acompañado de otro montón de cosas, ¿no? Aparte de la adaptabilidad por la arquitectura tan flexible que tiene, pues puede meter time stamping, es decir, puedo hacer una marca de tiempo de manera que ese documento que se ha firmado en red pues tenga una validez legal, ¿no? Que yo no pueda modificar ese documento sin que nos demos cuenta, y de esa forma pues conseguimos que no se pueda meter una firma falsificada sobre un documento que ya está firmado. Tenemos encriptado en las comunicaciones para evitar pues, que desde fuera se pueda acceder a las firmas, encriptado en el almacenaje también, utilizando certificados digitales, que es el sistema más seguro de encriptado, y después una metodología también muy importante que nos permite ver si una pantalla va a aguantar el número de firmas que tiene que aguantar, ¿no? Imaginaros un cliente que necesite poner, que es un banco, que tiene 5.000 oficinas, ¿no? En España, y de repente va a poner este sistema a funcionar y va a comprar pues 2 tabletas por oficina, pues al final son 10.000 tabletas a 500 euros, pues fijaros la inversión. Si a los 3 meses están rayadas, pues es un desastre, ¿no? Una tableta que debería durar 2 o 3 años, solo dura unos meses, ¿no?
Entonces, nosotros hemos desarrollado un robot, que hoy no vamos a hablar de robótica imprimible, pero esto todos los temas en los que trabajamos, que lo que hace es firmar sobre la tableta. Entonces, hace miles y miles de firmas y siguiendo una metodología de medida nos permite saber qué tableta de las que hay en el mercado en ese momento pues es la más interesante, la que es más robusta frente al rayado y la que tiene una sensibilidad más permanente, más constante a lo largo del tiempo. Bueno, pues este producto tiene una serie de, como decía, pues una arquitectura muy flexible, que no voy a entrar en ella. Y vamos a pasar directamente a la parte de lenguaje también, a los clasificadores de información. Aquí decir, porque vamos a pasar a la demo, decir básicamente que la tecnología que hemos desarrollado, la ventaja que tiene es que se adapta muy rápido a un idioma distinto. Es decir, yo no tengo que hablar el idioma para aprender, para que el sistema aprenda. El otro día he hecho un cliente potencial, nos decía que si podíamos adaptar el sistema al ruso y se lo tenemos en un mes. Para que os hagáis una idea, yo no hablo ruso, no me sé los caracteres rusos y el equipo que tengo tampoco. Pero la metodología que hemos desarrollado pues, es capaz de coger datos en ruso y aprender. Y entonces, bueno, pues es lo que vamos a seguramente hacer si sale el proyecto finalmente, ¿no? Bueno, esto le da una potencia a la tecnología tremenda, ¿no? Porque fijaros que el poder hacer que un sistema aprenda hasta ahora pues implica una cantidad de recursos muy grande, tanto en tiempo como en dinero, para pagar a todos los expertos que tienen que estar utilizando, entrenando al sistema, ¿no? Entonces, con la metodología que hemos desarrollado, lo que hemos hecho es conseguir reducir esos tiempos a un mes y, por otro lado, no tener que disponer de tantísimos expertos para poder usar el sistema, con lo cual hemos bajado los costes pues, muchísimo, ¿no? Bueno, voy a pasar entonces a que veáis la demo, que voy a ver si me puedo pasar, a ver cómo puedo pasar, cómo me salgo de aquí. A escape, a ver. Minimízalo y lo teníamos. Y tenemos aquí un enlace, ¿no? Sí, el enlace ya lo tienes hecho. Vale, pues pinchamos aquí en el enlace. Entonces, fijaros, por ejemplo, hoy, esto es de hoy, ¿no? Hoy tenemos a Mariano Rajoy, que tiene una puntuación de un 1,65, ¿vale? O a Barack Obama un 3,78. ¿vale? Es decir, esto está viéndose cada dos o tres minutos, actualizamos y vamos evaluando pues, la opinión que tiene la gente. Bueno, pues ya para terminar, pasamos a las aplicaciones, que es lo que teníamos el objeto de la presentación hoy, ¿vale? Y estos dos productos, Sigma Shortcut y Sigma Widget, son dos aplicaciones que funcionan para Android y que lo que hacen es, las dos hacen lo mismo, lo que pasa es que son dos versiones distintas del mismo producto. Básicamente, ¿qué hacen? Pues permiten que el usuario defina un atajo gráfico y asocie ese gráfico a una función del teléfono. Por ejemplo, yo para las personas a las que llamo más habitualmente, pues asigno la inicial de su nombre al número de teléfono. Y entonces, en cuanto que yo pinto la inicial del nombre, automáticamente hago la llamada, ¿vale? Yo tengo en mi teléfono y si queréis después podemos verlo funcionando, ¿no? O si yo accedo mucho a una página web, pues directamente meto la URL y bueno, pues la asocio esa URL con un gráfico, con una letra o con lo que sea, y entonces cuando yo hago esa letra, pues o ese gráfico, accedo directamente al navegador y a esa URL en particular. Con lo cual gano mucho tiempo y facilito muchísimo lo que es el uso de los teléfonos, ¿vale? Entonces, las dos versiones son distintas. La primera, Sigma Shortcut, ocupa toda la pantalla, entonces para una persona que solo va a utilizar unas cuantas funciones, con 20, 50, una cosa limitada, pues le viene muy bien porque directamente utilizo la aplicación sobre la pantalla. La que yo utilizo, por ejemplo, que yo utilizo muchas funcionalidades del teléfono y hago muchas cosas con él, pues es la de abajo, que está rodeada con un elipse en rojo, es una especie de pastillita, ¿no? Un widget, que yo pues tengo que pulsar el botón para que se me abra la pantalla y ya pinto el atajo. Pero básicamente las dos hacen lo mismo, con distinta, digamos, interfaz de usuario. Entonces, simplemente si tenemos un minutito, pues pongo un vídeo que tenía por ahí para que veáis cómo se configura y cómo se usa, y ya con eso pues he terminado mi presentación. No sé si... Vamos a pasar al primer minuto. Bueno, si nos pasamos el primer minuto, porque el primer minuto es la instalación del producto, esto lo tenemos en la web. Y a partir del primer minuto, pues podemos ver cómo se utiliza el sistema. Entonces, como no tiene audio, lo voy diciendo yo. Bueno, podéis ver ahí, lo que vamos a hacer es un atajo a una aplicación, vamos a hacer un atajo a la calculadora del teléfono, entonces hemos seleccionado la calculadora y ahora vamos a decir que vamos a asociar la letra C, por ejemplo, a la calculadora. Entonces se repite la C 4 veces,
Y ya, pues con esto ha quedado generado el enlace entre esa C y la calculadora. Ahora podemos ver el atajo ya está creado. Vamos a crear ahora el atajo a una llamada. Entonces, pues vamos a llamadas directas. Eso nos entra en la agenda del teléfono, que la tenemos ahí enmascarada. Elijo una persona y ahora voy a poner la inicial del nombre de esa persona en el teléfono. ¿Vale? Entonces, va a aprender que esa N está asociada al número de teléfono que yo he seleccionado. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver la lista, ya tenemos 2 atajos creados. Ahora vamos a crear un tercer atajo a una página web. Entonces ponemos la URL y la vamos a poner solo una vez, porque después a partir de ahora, pues siempre que yo escriba la letra, directamente vamos a ir a esa página web. Entonces la página web de Sigma Technologies, que es muy larga, es un rollo tener que escribirla cada vez que voy a entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues la escribo una vez y ahora voy a escribir una S, que es lo que voy a asociar a esta URL. Entonces, repetimos la S 4 veces. Y ya queda creado el atajo, de manera que ahora lo que podemos hacer es usarlo, ¿no? Ahora vemos aquí, ya hay 3 atajos creados y vamos a empezar a utilizarlos. Entonces, pulsando en el botón este que está apareciendo como amarillo, en intermitente, pulsamos ahí, escribo la S y me voy a la página web de la empresa. Automáticamente se arranca el navegador y entramos en la web de la empresa, como podéis ver, ¿no? Ahora vamos a hacer pues, una llamada de teléfono. Entonces vuelvo a pulsar otra vez en ese botón, escribo la N que escribí antes, ¿verdad? Y se hace la llamada de teléfono a la persona de la agenda. O, pues, quiero lanzar la calculadora, pues lo mismo. Escribiré la C y ya automáticamente entramos en la calculadora. ¿Vale? Bueno, ya podemos quitar el vídeo. Gracias. Bueno, pues este sería un poco el funcionamiento de las 2 aplicaciones. Yo, si después queréis verlo, cuando acabemos la presentación, pues lo podemos ver en mi teléfono. Muchas gracias por vuestra atención y nada, pues cualquier pregunta que queráis, aquí estoy. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Daniel. Y ahora voy a presentar al cuarto participante de la mesa, que es Julián Andújar Pérez, actual gerente de la Fundación de Tecnologías Sociales, TEPSOS. Es ingeniero superior de telecomunicaciones, especialidad de comunicaciones, intensificación de bioingeniería. Tiene una amplia experiencia en proyectos nacionales y europeos de I+D e innovación aplicada a la mejora de la calidad de vida de colectivos vulnerables como personas mayores, personas dependientes o víctimas de violencia de género. Ha participado como ponente en múltiples foros públicos, jornadas, simposios y congresos. El proyecto PASOS, que nos viene a presentar hoy, comenzó en el año 2010 por iniciativa de la Fundación TEPSOS con el objetivo de universalizar el servicio de teleasistencia móvil. Además, este proyecto TEPSOS ha pasado ahora a ser un estándar y posteriormente una norma ENOR, contribuyendo y ayudando a impulsar el servicio de teleasistencia móvil. Cuando quieras. Gracias, Margarita. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al CEAPAT por darme la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros y poderos contar en primera persona el proyecto PASOS, que tengo que decir que para nosotros es una de las iniciativas más bonitas, más ilusionantes que hemos llevado a cabo. Y además es un proyecto que nació y creció justo aquí en esta casa, en el CEAPAT. Por lo tanto, es una doble satisfacción el estar hoy aquí y poder contar cómo se ha culminado con éxito este proyecto, con la publicación como norma UNE, definiendo el protocolo de comunicación que se utiliza para los servicios de teleasistencia que veremos a continuación. Pero antes de empezar con la presentación, permitirme que dedique una diapositiva muy rápida a contaros qué es la Fundación TEPSOS y qué es lo que hacemos. La Fundación TEPSOS es una entidad sin ánimo de lucro, como todas las fundaciones, constituida por Cruz Roja Española y Fundación Vodafone España, con un objetivo muy claro, y era el de aplicar las nuevas tecnologías como una herramienta que se pudiera aplicar en el campo de la atención social, uniendo de forma estratégica pues, el conocimiento social que es aportado por Cruz Roja Española y el conocimiento tecnológico que es aportado por Fundación Vodafone España.
Y las actividades que llevamos a cabo se engloban en estas 3 áreas que veis aquí, y centrándonos especialmente en los proyectos de innovación para la mejora y evolución de los servicios tradicionales de teleasistencia. No vamos a entrar en más detalles, luego os daremos la información para podernos seguir en redes sociales, página web. Ya tenéis toda la información de la actividad que llevamos a cabo. Y ahora ya sí, para comenzar la presentación, sí que me gustaría poner en contexto el proyecto PASOS. El proyecto PASOS está centrado y vinculado a los servicios de teleasistencia móvil. Y me gustaría que primero hacer una breve introducción de qué es esto de la teleasistencia móvil, en qué consiste. Bien, el servicio de teleasistencia móvil es un servicio que es una evolución natural de otro servicio que ya mucho más consolidado, que es el servicio de teleasistencia domiciliaria o también llamado teleasistencia fija. Este servicio se lleva prestando desde hace más de 20 años, es un servicio que podemos decir que es un servicio universal. En España se benefician más de 500.000 personas de esta prestación, principalmente personas dependientes, personas con discapacidad o personas mayores, son el principal colectivo que se beneficia de este servicio. Tecnológicamente es muy sencillo, lo que consta es de una unidad domiciliaria, que es esta que veis aquí arriba, que se conecta a la línea de teléfono de la persona, y siempre asociado a este terminal hay un pulsador que la persona debe llevar siempre consigo, siempre que esté en el domicilio, porque es el que le permite, en caso de emergencia, poder lanzar una alarma. Pues bien, este servicio es muy útil, es de contrastada utilidad, pero tiene una limitación inherente al concepto de servicio, y es que solamente funciona dentro del domicilio. Es por esto, por lo que hace unos años surgió una evolución, no sustituye, es una evolución, son servicios complementarios, y es lo que llamamos el servicio de teleasistencia móvil. Es un servicio de prestaciones similares, pero que también funciona fuera del domicilio. Eran los propios usuarios quienes nos decían, oye, ¿por qué no inventáis un pulsador que también funcione fuera del domicilio? Eso no fue posible resolverlo hasta hace relativamente pocos años, en el año 2005, principalmente por limitaciones tecnológicas. Ahí fue necesario que se desarrollaran, por un lado, las comunicaciones móviles para poder hablar fuera del domicilio y, por otro lado, los sistemas de localización. En el caso de la teleasistencia domiciliaria, si recibimos una alarma, está claro dónde se encuentra esa persona está en su domicilio, pero en el caso de teleasistencia móvil, que podemos recibir una situación de emergencia, una alarma en cualquier punto fuera del domicilio, necesitábamos conocer dónde se encontraba esa persona. Pues bien, en el año 2005, como digo, es cuando se lanzaron este tipo de servicios. Desde entonces se han ido desarrollando, principalmente para víctimas de violencia de género y ahora más recientemente para personas con discapacidad o personas mayores. Por recoger los 3 elementos esenciales que son necesarios para prestar el servicio, son estos que vemos aquí. Por un lado estaría el terminal del usuario. Hay que decir que no es un teléfono móvil convencional, sino que es un dispositivo especial que se utiliza para estos servicios porque tiene funciones especiales que no tiene un teléfono móvil convencional. Por ejemplo, necesita tener un botón de alarma para que de una forma sencilla la persona pueda accionar esa situación de emergencia. O otras funciones de localización especiales que no tiene un teléfono móvil convencional. Necesitamos también una red de comunicaciones, en este caso una red de telefonía móvil, y un centro de atención desde donde se atiende el servicio y que debe de funcionar las 24 horas del día. Imaginemos una situación de emergencia, un usuario de teleasistencia móvil que en un momento determinado necesita contactar con el centro de atención. Lo único que tendría que hacer es, desde su dispositivo, pulsaría el botón de alarma y automáticamente el terminal haría 2 cosas. En primer lugar, lanzaría una llamada de voz, que sería atendida por una persona en el centro de atención, y lo importante no es que se atienda esa llamada y se establezca la comunicación por voz, es que la persona que está en el centro dispone de toda la información asociada a ese usuario, sus datos personales, sus datos sanitarios, los datos de contacto, toda la información necesaria para poder atender una situación de emergencia. Y en paralelo, el terminal lo que hará es enviar su localización. Estos terminales llevan un receptor GPS y al pulsar la alarma envían su localización, con lo cual la persona que está en el centro de atención, en otra pantalla, en otro monitor, tiene la información de dónde se encuentra esa persona. Bien, esta información que transmite el terminal con la localización al centro de atención se envía utilizando un protocolo de comunicaciones, un lenguaje
específico, que es lo que llamamos el protocolo de comunicaciones. En ese protocolo se envía la información que es muy importante para el servicio, como es la latitud y la longitud, donde va la información de la localización, pero también otra información técnica, el estado de la batería, el motivo o el origen de la llamada, si es porque el usuario ha pulsado en el botón o es porque el detector de caídas que lleva incorporado el dispositivo pues, se ha accionado. Es decir, información técnica que es necesaria para poder atender esa alarma. Y todo eso se transmite utilizando un protocolo de comunicaciones, un lenguaje específico, que es lo que llamamos el protocolo de comunicaciones. Y esto ya sí me enlaza con el proyecto en sí, que es el proyecto PASOS. Y lo primero es comenzar por el principio. Y el principio es cuál fue la motivación, la necesidad o la justificación que nos llevó pues el llevar a cabo este proyecto, el proyecto PASOS. Y la necesidad estaba muy clara. Lo que ocurría es que los fabricantes de estos dispositivos, cada uno de ellos, utilizaba su propio protocolo de comunicaciones, su propio lenguaje para poderse conectar con las centrales de atención. Además, estos protocolos de comunicaciones eran propietarios. Cada fabricante había desarrollado el suyo y no eran compatibles unos con otros y no eran públicos. Con lo cual, pues esto era una situación pues, con unos inconvenientes muy grandes. Y la propuesta del proyecto PASOS fue precisamente, ¿por qué no?, crear un lenguaje común, un lenguaje que llamamos el protocolo de comunicaciones PASOS, de modo que este lenguaje sirviera de estándar, de un lenguaje interoperable entre todos los dispositivos, de modo que todos los dispositivos hablaran este único lenguaje. Dicho así, parece muy sencillo, pero tengo que decir que hemos tenido que solventar pues, retos importantes. Primero, esa especificación técnica no es sencilla, porque hay que cubrir todas las posibilidades y funcionalidades que tienen estos dispositivos. Además, queríamos que esta especificación técnica estuviera consensuada con la industria, con los fabricantes de los dispositivos, que además se convirtiera en un estándar de facto, es decir, que la industria asumiera esta especificación técnica para incorporarlo en sus productos. Y puestos a soñar, ¿por qué no?, pues que en un futuro se pudiera convertir pues, en un estándar oficial, en una norma. Pues bien, todos esos retos se han solventado y se han culminado con éxito, por lo cual bueno, pues estamos enormemente orgullosos. ¿Pero qué ventajas ofrece? Porque bueno, parece interesante, pero realmente el proyecto PASOS es más que un proyecto que tiene implicaciones técnicas, tiene implicaciones estratégicas para todo el sector y para todos los actores que participan en este servicio. Por un lado, para los prestadores de teleasistencia les ofrece unas ventajas muy importantes, porque anteriormente a la existencia del protocolo PASOS, la incorporación de un nuevo dispositivo a su servicio pues era un proceso muy complejo y que llevaba unos costes asociados muy altos. Ahora con el protocolo PASOS, con este estándar, la incorporación de un nuevo terminal al servicio es realmente sencilla, porque facilita muchísimo las pruebas de validación, disminuye los tiempos y se ahorran los costes de integración. Para el lado de los fabricantes, evidentemente también supone unas ventajas muy importantes y ahorros de costes. Ahora, para desarrollar un dispositivo, hay una parte importante, que es este protocolo de comunicaciones, que ya lo tienen disponible y que no lo tienen que desarrollar. Y no solo eso, sino que les facilita la integración y el poder vender sus dispositivos a los clientes. Y, por otro lado, evita problemas de propiedad intelectual. Lo que ocurre es que cuando no hay estándares públicos, lo que suele ocurrir es que al final pues, esos protocolos entramos pues, en una guerra de propiedad intelectual, de más copiado el protocolo, de ingeniería inversa, que son bueno, situaciones que no son nada eficientes. Y para el lado de las administraciones públicas también ofrece grandes ventajas el proyecto. Por un lado, porque como promotores de este tipo de servicios, como financiadores de este tipo de servicios, supone una gran ventaja en el sentido de que al adjudicar la prestación de un servicio a una nueva entidad, garantiza que el parque de terminales que ya haya desplegado, que tengan los usuarios, esa nueva entidad que vaya a prestar el servicio va a ser compatible y no van a tener ningún tipo de problemas. Eso, si no existe un estándar, se dan situaciones en las que la nueva entidad que pasa a prestar el servicio no es capaz de atender a los terminales que ya tenían los usuarios y que previamente estaba atendiendo otra entidad.
se reducen los costes. Al final el objetivo es abrir el mercado, siempre que abres el mercado, fomentar la competencia y al final se reducen los costes. Y en definitiva, el objetivo final que pretendíamos con el proyecto y es impulsar, dinamizar el mercado y que al final se pudiera convertir pues, en un servicio universal como ya ocurre con el servicio de teleasistencia domiciliaria. El proyecto se estructuró en estos 4 grupos. La Fundación Tesos hacía de coordinador y luego existían 3 grupos. Un grupo técnico de trabajo, donde estaba principalmente representado la industria, con el apoyo del CEAPAT. En este grupo de trabajo es donde se consensuó estas especificaciones técnicas. Luego había un grupo de interés, que eran las administraciones públicas. Entendíamos que era muy importante que las administraciones públicas conocieran esta iniciativa, porque como grandes financiadores, impulsores de este tipo de servicios, ellos podían hacer que estas iniciativas tuvieran éxito simplemente incorporando estas recomendaciones de uso de este protocolo en los pliegos de un concurso público, por ejemplo, y otras entidades adheridas. Con esta estructura de proyecto logramos los primeros 3 objetivos y es desarrollar esa especificación técnica, que se convirtiera en un estándar, consensuarla con la industria y que se convirtiera en un estándar de facto, que la industria empezara a incorporarla en sus dispositivos e incluso que administraciones públicas mencionaran el protocolo PASOS como una recomendación en concursos públicos. Por lo tanto, hasta aquí ya habíamos cumplido los objetivos del proyecto, pero el año pasado se dio un salto cualitativo en el proyecto y fue gracias a ENOR. Conoció la iniciativa, se interesó por la iniciativa y lanzó un grupo de trabajo, una comisión, para proceder a normalizar y crear ahora ya sí pues, un estándar oficial basado en el protocolo PASOS. A través del grupo CTN 133, que es el grupo de telecomunicaciones, hay un subgrupo que está encargado de accesibilidad y dentro de accesibilidad crearon un grupo que fue el grupo PASOS, que está representado por estas entidades que veis aquí, que hay administraciones públicas, está la industria, fabricantes, prestadores de servicios. Se trabajó para publicar como norma el protocolo PASOS. Y en abril de este año se publicó la norma UNE 133503. Con lo cual, de una idea que surgió en el año 2010, pues al final se ha convertido en una realidad, incluso aquel objetivo más utópico de que por qué no se podía convertir en una norma, pues al final se ha conseguido. Hasta aquí lo que os quería contar y transmitir, simplemente trasladar el agradecimiento a todas estas entidades que han participado, hay que decir, de forma desinteresada. No ha habido ninguna aportación económica por participar y con el granito de arena que hemos puesto cada uno de nosotros, pues esta idea utópica pues al final se ha convertido en una realidad. Por lo tanto, gracias a todas estas entidades que han hecho realidad el proyecto y muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Os invito a que entréis en la página web del proyecto, www.pasosproject.org, y tenéis también información de nuestra página web y mi dirección de correo, en la que os emplazo para que cualquier consulta o información que requiráis, pues estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Agradezco mucho las aportaciones de todos los ponentes. Creo que todos nos llevamos la idea y el convencimiento de que estos proyectos van a aportar mucho en la calidad de vida y en la participación de las personas con discapacidad. Y ahora, si os parece, cedemos la palabra al público asistente para que realice sus preguntas o si quiere hacer algún comentario al respecto de lo que se ha dicho en la mesa. Lo que queráis. No se oye mucho. ¿Se oye? Ahora. Quería hacer 2 comentarios. En plan, felicitación a Belén del CESIA, que he podido... Bueno, mi comentario es como usuario, que creo que en este foro quizás eche un poco... a lo mejor de menos el punto de vista de los usuarios de todo este tipo de proyectos.
Entonces, la felicitación en cuanto a que he podido disfrutar tanto de la audiodescripción de películas como del teatro, y de verdad que es un elemento integrador, normalizador, llamarle lo que X, ¿no? que es importante. Y luego la segunda es a la empresa que está haciendo la retransmisión a través de Internet, pues que también ayer no pude asistir y le disfruté de la difusión a través de Internet, y bueno, que pude comprobar lo que él ha comentado de la accesibilidad, de poder quitar la accesibilidad o activarla. Y bueno, que mi agradecimiento a los dos. Los demás, pues bueno. Gracias por nuestra parte, gracias a ti, porque nosotros trabajamos por y para los usuarios, así que te lo agradezco doblemente. Quiero decir que mi aportación es en que veáis los técnicos que os dejáis la piel en este tipo de cosas, pues que luego estamos los usuarios que sí que las utilizamos. A lo mejor no todos, pero bueno, que ahí estamos para que se vean las cosas como más normales, el que se nos vea en el teatro, en el cine, y no tengamos que estar con la persona de al lado que te va contando buenamente lo que puede, ¿no? Y que bueno, que no interrumpes para nada al auditorio del teatro, ni del cine, ni de nada. Y es, pues bueno, que nadie se da cuenta siquiera, ¿no? de este tipo de cosas. Por nuestra parte, igualmente, muchas gracias por tus agradecimientos, para la redundancia. Nos parece muy interesante tener la opinión de gente que realmente esté siguiéndolo y que haya personas que se estén involucrando, porque para nosotros pues, hay una componente importante que es el esfuerzo y las ganas de querer ir un poquito más allá, y a veces cuesta porque nos encontramos en un vacío, y más con la situación actual que tenemos de crisis en la que cuesta mucho desarrollar algo. O sea que me parece muy buena aportación la que has hecho. Gracias. Hola, sería una pregunta para Daniel primero. Has mencionado antes que se hace un análisis del texto y se puede llegar incluso a determinar si ese texto cumple pues si pudiera considerarse como de texto de fácil lectura. ¿Sería muy difícil el que a partir de un texto que no fuera de fácil lectura se pudiera llegar, digamos, a una especie de traducción a fácil lectura utilizando esos algoritmos, o no tiene ninguna relación? Pues es una muy buena pregunta y muy buena sugerencia, ¿no? A ver, efectivamente se podría hacer, ¿no? Entraría por un lado en el campo del resumen automático, ¿no? Por un lado, porque muchas veces, pues, para pasar de un texto muy complejo, pues realmente lo que hay que hacer es sacar una serie de ideas, y después también la traducción automática, ¿no? Involucrar las dos cosas. Nosotros no estamos trabajando ahora mismo en eso, ¿no? Porque ya implica otro tipo de temas, pero la verdad es que, por ejemplo, utilizando técnicas de traducción automática estadísticas, ¿no? Que sería un poco el enfoque nuestro, ¿no? Para hacer sistemas que aprenden solos y tal, pues sí que se podría hacer a partir de ejemplos, claro. Eso no sería... O sea, yo lo veo factible, ¿no? No lo hemos abordado, pero lo veo factible. Gracias. Y también tenía una pregunta para Julián. Has hablado del protocolo que se establece pues como una normativa, en definitiva, al final para los fabricantes, ¿no? Todos los fabricantes, bueno, salvo Siemens, que no sé si sigue desarrollando sus productos aquí en España, yo participé en un proyecto hace 6 años en uno de sus productos, bueno, quiero decir, en un proyecto de teleasistencia en el que implantamos uno de sus terminales, y se hacía a través de mensajes cortos. No sé si se seguirá haciendo a través de mensajes cortos. La pregunta es, en definitiva, al final la norma se la aplicas a fabricantes, o de alguna forma la tienen que cumplir fabricantes de fuera de España, ¿no? Porque salvo Siemens, si es que sigue fabricándolo, están fuera de España. ¿Qué repercusión ha tenido, y si
¿se adaptan los terminales solo para cumplir con los requisitos en España o si tiene alguna repercusión internacional esta norma? Bueno, nuestra aspiración es que esta norma, ¿por qué no?, al final se convierta también en un estándar europeo. Quisimos empezar por el mercado nacional. Aquí en el mercado nacional sí que es una norma ya de referencia. De hecho, no sé si puedo pasar para atrás. Vemos aquí en esta diapositiva están representados las principales fabricantes que actualmente comercializan productos de teleasistencia en España. Tunstall, Grupo NIT, Ibernest, Novalar, Berkelisan. Son empresas muy especializadas en este sector de teleasistencia. La ventaja es que todas estas empresas están internacionalizadas y muchas de ellas incluso son grupos internacionales, con lo cual el trasladar esta iniciativa al resto de países. Y la ventaja también, la norma se ha publicado no solo en español, sino también en inglés. Y es relativamente sencillo trasladar esa norma al ámbito europeo. Con lo cual, ahora mismo en el mercado nacional y en el sector nacional sí que es una norma bastante ya conocida, reconocida y que incluso en concursos públicos ya se ha hecho mención a ella. Pero la aspiración es que también poderlo trasladar al resto de Europa. Por cierto, también hacías mención a los SMS. En la versión del protocolo había dos versiones. Una versión inicial que funcionaba para SMS y una versión, la versión 2.0, que permitía ya la comunicación a través de datos, a través de conexiones de datos, a través de Internet, GPRS. Con lo cual, la norma publicada cubre los dos aspectos. Todavía hay productos que funcionan enviando la información al centro de atención a través de mensajes SMS. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces vamos a dar por finalizada la mesa. Yo me he llevado dos impresiones que no son nuevas, pero que hoy han vuelto a producirse. Es lo deprisa que avanza todo, cómo van surgiendo nuevos proyectos cada vez más completos, cada vez más flexibles, cada vez más a la carta, que se adaptan y tienen en cuenta a la diversidad funcional, pero que también al hablar de usabilidad y hablar de accesibilidad nos facilitan la vida a todos los usuarios y algunos ejemplos han estado muy claros en los proyectos que se han expuesto. Así que vamos a felicitarnos por todos estos pasos que damos en buena dirección y desearles que sigan con nosotros a través de sus casas en Internet o a través, viniendo aquí de forma presencial, toda la programación que tenemos prevista para esta semana de puertas abiertas. Y bueno, sí, también quería agradecer a Jaime y a Fernando y a sus colaboradores por la retransmisión, a Noelia por su trabajo como estenotipista, a nuestros compañeros de mantenimiento, a Esperanza y en general a todas las personas que están haciendo posible que estas jornadas tengan lugar. Gracias a todos. Ay, a las intérpretes. Sabía yo que se me olvidaba.